¿Qué hace Dios para que Él pueda gobernar de una manera justa? ¿A qué se rige Dios y con qué quiere a nosotros medirnos para determinar si somos justos o injustos? En el repaso de esta semana exploraremos a la luz de las Escrituras una gran verdad sobre el gobierno de Dios en todo el universo. Quédate porque vamos a repasar las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida en esta hora. La lección número 9, titulada El fundamento del gobierno de Dios, es la lección que estudiaremos durante este repaso. Pero antes de hacerlo, vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Querido Padre, te damos gracias por la vida y en esta hora, al estudiar tu palabra, repasar la lección de esta semana, suplicamos tu bendición. Ilumínanos, dirígenos y danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. La cita para memorizar en esta semana aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice así: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La temática de la lección para esta semana se resume en 3 ítems, en 3 ideas que creo que son muy importantes. La primera, vamos a hablar acerca de la ley de Dios, que incluye al sábado, que es eterno, al igual que la ley y al igual que Dios. También veremos en segundo lugar la verdad del santuario celestial y cómo está allí como sede del gobierno de Dios. Y en tercer lugar veremos el llamado de Dios a la iglesia para ser esa iglesia remanente, para que proclame el mensaje de salvación, el mensaje final de misericordia, y que así pues todo el mundo o las personas que así deseen puedan aceptarlo como el creador, el salvador y el Señor de todo el universo. Para la lección del sábado veremos cómo, para poder hablar de la solemnidad del gobierno de Dios, no tenemos que solamente revisar nuestra experiencia en este mundo, porque Dios no se limita solamente a este mundo. En su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, abarca todo lo que existe en todo el universo. Teniendo en cuenta que el gobierno de Dios es eterno y además es supremo, solamente tenemos que rendirnos a su majestad. En esta semana vamos a hablar acerca de la inspiración, de cómo ese gobierno corresponde a un llamado también a nosotros a atender y a reconocerlo como el soberano de todas las cosas. A la luz de la palabra de Dios definimos que tanto en el cielo, en la creación del mundo, en la formación cuando Dios estableció el pueblo de Israel, también en la confirmación del ministerio de Jesús aquí en la tierra, podemos ver a Jesús y hasta nuestro tiempo también la misma idea de que Dios tiene su fundamento del gobierno en su ley. Es decir, la ley es el fundamento del gobierno de Dios. Lo ha sido en el cielo, lo fue desde el principio en la creación y lo seguirá siendo por siempre. Ahora, Dios tiene una norma y es que Dios es orden, y para que exista el orden se requiere de leyes. La naturaleza y todo lo que existe en lo que está creado tienen reglas, tienen leyes que la rigen. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice así: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La ley de Dios y la ley moral o los 10 mandamientos son para nosotros la norma de obediencia, y durante esta semana veremos la relación de lo que ya hemos hablado acerca del santuario. La ley que quedó preservada y guardada en el arca del pacto en el lugar santísimo. Además veremos la relación de Dios con el primer mandamiento mencionado en la Biblia, que es acerca de lo que se menciona en Génesis 2, 1 al 3 acerca del sábado. Y cómo este mandamiento resalta el rol de Dios como el soberano creador. Así también como lo dice Éxodo capítulo 8, versículo 11. Ahora, la cita esta semana nos recuerda que el dragón se airó contra la mujer y que fue a combatir los hijos de Dios. ¿A quiénes combatió? A los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, si notamos algo, hermanos queridos, Satanás sabe que si cualquier adorador que quiere buscar a Dios y obedecerle, termina ofendiendo en algún mandamiento o en algún punto, como lo indica Santiago 2:10,
se hace culpable de todos los mandamientos. Si ofendemos en uno, nos hacemos culpables de todos. Además, 1 de Juan 3:4 nos confirma lo siguiente. Quiero que lo leamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El tema realmente es serio y creo que debemos ser cuidadosos en cómo estamos viendo la solemnidad de la ley de Dios, ya que si infringimos, nos hacemos culpables y a la vez nos hacemos pecadores. Y siendo esto así, el libro de Romanos nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Es decir, que aquellos que dicen que la ley no debe ser guardada, deben tener muy en cuenta que el fundamento que tiene Dios, el fundamento del gobierno de Dios, se basa en una ley que busca poner en orden todas las cosas, tanto en la naturaleza, en lo creado, como también en la obediencia y en la adoración. Generalmente las personas dicen que la ley es una carga y que son prohibiciones, pero que la ley de Dios, si realmente la vemos como es, tiene algunas características muy especiales, muy solemnes. Ahora, si vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, la vamos a ver. Dice así: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Siendo así las cosas, seamos cuidadosos en nuestra experiencia cristiana, buscando ser obedientes ante la solemnidad de la ley de nuestro Dios. Durante esta semana la lección nos invita a que leamos también el conflicto de los siglos en los capítulos 25 al capítulo 27. Con esto vamos a poder entender mejor, vamos a comprender mejor la visión del mensaje de esta semana. Así que vamos a estudiar y preparémonos para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. La lección del domingo lleva como título El santuario y la ley. Ahora, en este día de la lección veremos con la Biblia algunos versículos de una de las tres cosas que había en el arca del pacto en el lugar santísimo. Cuando revisamos, por ejemplo, Apocalipsis 11:9, dice allí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En este texto se habla del arca del pacto que hay en el cielo, o que hay en el templo en el cielo. Ahora, una misma arca de pacto que se había mostrado a Moisés cuando él pudo ver la visión, cuando Dios le mostró. Y esa misma arca que aparece en el santuario terrenal. En Hebreos 9, versículo 4, nos habla lo siguiente: tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En las tres cosas que se habían puesto dentro del arca del pacto, habían, como ya lo mencionamos en este versículo, estaban las tablas del pacto, las tablas de la ley de Dios, el maná y la vara de Aarón. Ahora, estas tres cosas son muy importantes para en el estudio que estamos teniendo en esta semana, porque nos enfocaremos en esas tablas que fueron entregadas por Dios. Cuando tú revisas lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 18, allí se nos dice cómo fueron entregadas y las características de estas tablas. Y vamos a leerlo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Lo solemne de esta entrega que hace Dios a Moisés es que quien las prepara, quien las entrega y quien las escribe es el mismo Dios. Tiene que ser algo muy importante como para que Dios se tome el tiempo para hacer esto. Los mandamientos tienen que ser algo muy importante para Él. Incluso se muestra su interés de que quedaran en piedra. Esto con el ánimo de que se preservaran para siempre. Sin embargo, esto es tan complejo porque todo aquel que se hace en el camino de la obediencia, que busca buscar el camino de la rectitud, se busca algunos problemas. La Biblia anuncia de esos problemas porque Satanás va en contra de lo que Dios quiere hacer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos indica lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú eres descendencia de la mujer,
es decir, de la iglesia, vas a recibir guerra por ser obediente a esa ley, a esos 10 mandamientos. Por otra parte, creo que Dios quiso darle a Moisés y también a nosotros un mensaje muy claro. Y es que su ley debía quedar en un lugar muy especial. Debía quedar en el santuario terrenal. Pero no solamente en el santuario, sino que en el lugar santísimo. Y por eso Dios dispuso de ese lugar para que allí se colocara la ley de Dios. Ahora, en el día de la expiación, que se realizaba una vez al año, lo veíamos en la lección anterior, allí se revelaba la gloria de Dios, o la Shekinah, sobre el propiciatorio que Dios había puesto en el arca del pacto. Lo curioso es que dentro del arca del pacto, esas 3 cosas que estaban allí depositadas simbolizaban la misericordia de Dios, simbolizaban también la gracia de Dios y también la justicia de Dios a través de su ley, de la ley santa de Dios. Ahora, el conflicto de los siglos nos comenta en las páginas 486 y 487 lo siguiente. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, la ley divina se encuentra sagradamente guardada. Es la ley que fue promulgada por Dios mismo entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo sobre las tablas de piedra. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegamos a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. La verdad, hermanos queridos, es que se me hace difícil pensar que tengamos que rechazar la ley para este tiempo. Siendo que Dios ha sido muy, pero muy claro en mantener preservada su ley, yo creo que Dios es un Dios capaz de mantenerse firme en lo que ha dicho a través del tiempo en su ley. Si la ley es el fundamento de su gobierno, creo que no debe cambiar ni cambiará, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si el mismo Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, declaró que Él no había venido para abolir la ley o los profetas, sino que había venido para hacerla cumplir la ley. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Simples pecadores para cambiar o intentar cambiar la ley que es santa, pura y verdadera. Esto creo que es de analizar y de poder revisar nuestras posturas si estamos considerando mal la ley o la santa ley de Dios. En la lección del día lunes vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. En esta lección veremos en la forma en cómo los cristianos que amamos y queremos vivir en la verdad, debemos relacionarnos con esa ley, con la ley de Dios. Veremos cómo Mateo capítulo 5, versículo 18, nos habla o nos resalta de la inmutabilidad de la ley de Dios. Y dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El decir de muchas denominaciones es que la ley ya quedó abolida, pero Mateo aclara que esto no ha sido así. Ni Jesús mismo, con toda su autoridad, con todo su poder, anuló esa ley. Mucho menos nos ha designado a nosotros a que podamos denigrar o acabar o abolir la ley de Dios. De igual forma, cuando vamos al Salmo capítulo 111, versículos 7 y 8, vamos a ver lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. El salmista deja muy evidenciado el tema de la inmutabilidad de los mandamientos de Dios, ya que son eternos. Fueron puestos para que en medio de este mundo de crueldad, de falsedad y de inmoralidad, Dios levanta su ley para que seamos nosotros, que nos decimos ser llamados cristianos, quienes nos levantemos a ser distintos en una obediencia genuina. Y nosotros, como adventistas, también debemos preservar esa ley, esa obediencia a los mandatos de Dios. Y en esto fue que se basó Salomón cuando dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que el fin de todo el discurso es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto se considera que es el todo del hombre. Esta es una de las maneras más claras de resumir la obediencia a Dios. Creo que se debe convertir en un estilo de vida la obediencia a Dios, en nuestro más alto objetivo y en nuestro sentir en adorar y entregar todo a Dios porque Él se lo merece. El apóstol Juan también nos recuerda en 1 de Juan 5:3 lo siguiente: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creo que cuando desligamos el poder de Dios, la relación con Dios y la motivación de que amamos a Dios, siempre nos va a parecer difícil, incluso nos va a parecer imposible el querer guardar los mandamientos de Dios. Cuando buscamos por nuestras fuerzas, cuando queremos obedecer a Dios por nuestros medios o por nuestras obras, tratamos de agradarlo, pues nos vamos a chocar con la barrera del desánimo, con la barrera de la frustración. Y podemos recordar lo que dice Isaías 64:6, cuando nos dice que nuestra justicia es incapaz de ser correctos. Por nuestras propias fuerzas no somos capaces, porque nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Es importante que al tener el deseo de ser fieles, entendamos que podemos gracias solamente a la fuerza del amor a Dios, quien por todos sus méritos y toda su fuerza podemos lograr caminar en una obediencia genuina. Es gracias a la justicia de Cristo que podemos andar en el camino de la santidad. Es gracias a que por Él nosotros alcanzamos misericordia. Caso contrario pasa con los que, como indica el sabio Salomón en Proverbios 28:9, que dice así: El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Piensa, por ejemplo, en lo que conlleva vivir una vida cristiana lejos de la obediencia a la ley de Dios. Ahora, y que Dios considere que las oraciones de ese cristiano, de esa experiencia cristiana, vayan contrarias a la ley de Dios, y que Dios considere estas oraciones como abominables, porque despreciamos los mandamientos santos de Dios. El asunto es muy serio, y cuando encontramos la relación tan estrecha que existe entre la ley y el carácter de Dios, creo que nos podemos sorprender, porque son muy iguales. Ahora, si nosotros vamos al Salmo 19, vamos a ver allí la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que las que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Salmos 89:14 también dice: Justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Salmo 119, 142 y versículo 172 dice: Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es verdad. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La ley y el carácter de Dios comparten varias características: la perfección, la sabiduría, porque estos mandamientos y la ley de Dios son rectos. Esta relación que existe entre la ley y el carácter de Dios es que alegran el corazón. Hay pureza en Dios y en su palabra, hay verdad en sus mandamientos, y estos mandamientos y el carácter de Dios son justos. Qué solemne, apreciado amigo y hermano, que tengamos la santa ley de Dios a ese nivel tan alto al compararse con el mismo carácter de Dios. Ahora se entiende mucho mejor lo que dice el libro de Conflicto de los Siglos en la página 488, que dice así: Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal
era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras, que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Satanás siempre ha buscado destruir todo lo que sea verdad y todo lo que sea armonioso con la voluntad de Dios. Por eso encontramos muchas personas opositoras a los 10 mandamientos, muchas personas que niegan, rechazan y quieren sepultar la palabra de Dios. La lección para el día martes, titulada El sábado y la ley. En esta lección ya nos concentraremos en revisar lo que dice la inspiración en cuanto a la creación, en cuanto a la verdad del sábado y en cuanto a la ley de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 y 7, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay 2 detalles de los que debemos poner nuestra atención. El primero es que este texto nos habla del temor a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esta parte del texto nos recuerda lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este texto y el de Apocalipsis 14:7 se relacionan en un mismo sentir. El temor a Dios implica obediencia. Y es interesante porque se hace una relación entre la obediencia que el Señor pide también con sus mandamientos, con sus 10 mandamientos o con la ley de Dios. Ahora, el segundo detalle que encontramos en estos versículos de Apocalipsis 14 es que se habla de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Aquí existe una relación entre la creación y la adoración. En pocas palabras, si leemos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, lo vamos a entender mejor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto, recordemos, se encuentra en el Edén, desde la misma creación, donde no existían pueblos, religiones ni ninguna iglesia. Tanto Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 y Apocalipsis capítulo 14 tienen algo en común: adorar a aquel que creó todo. Y para adorarlo, el Señor ha decretado un día que es el séptimo día, que es el día de reposo, que es el sábado o que es el Shabbat. Ahora, si queremos complementar mucho más esto, debemos acercarnos a lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque allí también se hace una mención interesante y lo vamos a analizar. Primero leamos el versículo, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Es curioso que tanto Génesis, que habla de la creación de este mundo, y su relación con el sábado, también en Éxodo se nos habla de la creación y la formación del pueblo de Dios, y se hace una conexión. Me llama la atención esto porque se hace una conexión entre lo que sucedió en el Edén y lo que sucedió con el pueblo de Israel, y Dios les invitó a obedecer. Es decir, guardar el sábado como día de reposo sencillamente es el día especial que Dios estableció para recordarnos
que tenemos un creador. Cuando Dios instituye al pueblo de Israel, lo instituye para recordarle que él o que ellos debían ser fieles porque Dios era el soberano de toda la creación. Quizás por eso el Señor dijo, acuérdate del día de reposo. Ahora, si revisamos estos dos puntos de Apocalipsis, que dice Apocalipsis 14, 6 y 7, diríamos que hay una relación en lo que consiste el temor a Dios y la obediencia en guardar los mandamientos. Y en segundo lugar, veremos la relación, o encontramos allí la relación que hay entre adorar al Creador con la obediencia al séptimo día, que es el día que recuerda y conmemora a Dios como Creador. Por otra parte, vemos el alto valor que el cielo le ha dado a nuestras vidas, porque la deidad se tomó la tarea de crear y además, después del pecado y de la tarea de la redención, esto nos hace doblemente de Dios, porque somos de Dios por creación y somos de Dios por redención. Es decir, que como cristianos adoradores del Dios eterno, no se nos puede olvidar, querido hermano, que el cielo ha hecho un gran esfuerzo para que seamos suyos, para que seamos de Dios. Este detalle de que seamos doblemente de Dios lo podemos ver cuando vemos que en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que ya lo leímos, nos habla del sábado en el contexto de la creación. Dios nos invita a reposar, bendecir y santificar el sábado. Y allí en ese contexto se encuentra la creación. Pero si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15, son los mismos mandamientos, solo que hay dos enfoques. En Éxodo se habla de la creación, pero en Deuteronomio nos habla acerca de la redención del pueblo de Israel y de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Así encontramos una relación interesante, la relación del sábado con la creación y la relación del sábado con la redención del hombre. Es necesario que entendamos que el sábado está en el mismo centro de la santa ley de Dios. Pero desde la creación, Dios espera que nosotros, así como lo hemos aprendido, pues podamos reposar, recibir su bendición y además que santifiquemos el sábado, dejando que este día, que es exclusivo para la adoración, un día especial que Dios mismo ha separado, pues veamos que este día viene siendo la señal entre Dios y su pueblo, como lo declara Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Vamos a ver la conexión que encontramos en la observancia del sábado con la tierra nueva. Y a mí me maravilla poder estudiar y hablar un poco de esto, porque Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 nos dice lo siguiente, y vamos a leer lo que dice la Biblia. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En conclusión, como adventistas y adoradores del Dios soberano, creemos en la vigencia de la ley de Dios, así como el del cuarto mandamiento que nos habla de la ley de Dios o como de la verdad de Dios como creador y también como redentor del mundo. Dios preservó este día en el tiempo y lo preserva hasta ahora con nosotros y lo seguirá haciendo, ya que el Santo Sábado es el recordativo de Dios como creador en el Edén, pero también el recreador en la tierra nueva. Qué lindo, hermanos queridos, saber que el Dios del Génesis será el mismo Dios que, así como lo presenta el libro de Isaías, será el mismo Dios recreador en la tierra nueva. El día que el Señor preparó será el mismo día que guardaremos en la eternidad. Su plan se mantendrá para hablarnos de su gran amor. Y creo, hermanos queridos, que tenemos que unirnos a ese plan de Dios. Que ese día que Él ha preservado a través del tiempo y la historia será el mismo día que tendremos la oportunidad de reconocerlo a Él en la eternidad. Ahora, en la lección del miércoles vamos a ver aquí el título La marca de la bestia. En esta lección encontraremos un tema controversial y que ha generado en muchos cristianos confusión. Pero en este día de la lección vamos a ver cómo se va a ver la ira de Satanás.
cómo Satanás muestra su descontento para atacar al pueblo de Dios. Para eso vamos a leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 y versículo 17. Dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es claro que Satanás está insistentemente buscando destruirnos, o, como dice la Biblia, destruir a los moradores de la tierra. Pero el versículo 17 dice que aún está más furioso con los que guardan los mandamientos de Dios. Y además manifiestan ese alto testimonio de Jesucristo. Su ataque hoy día es general, pero su ira se ve más evidente con los guardadores de la santa ley de Dios, que además la levantan, la predican, la defienden y, creo yo, vivimos en obediencia a ella. Ahora, pareciera que las cosas se complican más cuando leemos Apocalipsis capítulo 13. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Existen en estos textos una doble mención de la bestia que sube de la tierra y la bestia que sube del mar. Estos son dos poderes que suben para unirse contra la descendencia de la mujer. El poder político y el poder religioso se van a unir para levantarse en contra de los adoradores de la ley de Dios. Ahora, el versículo 7 y 8 dicen: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En esa unión, la mayoría de los moradores de la tierra adoran lo que estos dos poderes establecen como adoración. Esta mayoría, la Biblia dice que no tienen sus nombres en el libro de la vida. Este detalle es muy interesante, ya que no todo el que dice, como dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A continuación veremos el versículo 12 y 15 porque nos amplía un poco lo que estamos entendiendo. El versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya en esta referencia se habla de la imagen de la bestia. Algunos a través de la historia han pensado que la imagen de la bestia o que la marca de la bestia es el chip que en algún momento surgió cuando salieron las tarjetas de crédito. Otros pensaron que el código de barras era la marca de la bestia. Otros, no muy lejos, vamos a recordar, por ejemplo, la vacuna del COVID. Cuando se habló acerca del COVID, esa vacuna para muchos se convirtió que ahí iban a implantar un chip pequeño, muy diminuto, y que esa era la marca que iban a recibir. Otros consideran la marca de la bestia un sello o un chip implantado en la mano o en la frente. Ahora, estas interpretaciones han hecho que muchos cristianos estén confundidos y hasta desistan de creer en Dios. Pero claro, sabemos que esta es la tarea de Satanás. Pero quiero invitarlos a que leamos lo que la Biblia dice acerca de esto en Apocalipsis 14, 7 y versículo 9. Dice así: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. En este versículo 7 vemos lo que ya vimos en la lección del martes. La relación que existe de la marca de la bestia no tiene que ver con algo que se pone de manera literal en la mano. No es un sello, no es una marca. Aquí la referencia va direccionada a la adoración. El texto menciona el temor a Dios, darle gloria, adorarlo. Es lo que menciona estos versículos.
Y esto está relacionado con el día que el Señor declaró, ese día santo, el día que nos recuerda a Dios como creador y que debemos recordarlo, adorarlo y glorificarlo. Por otra parte, veamos lo que el Apocalipsis dice de lo que sucedería a los que reciben la marca de la bestia. Porque hay una determinación y cada quien debe determinar cuál debe ser su postura, su decisión. Apocalipsis 16, versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entendemos claramente que la marca de la bestia no se trata ni de un sello, ni de ninguna vacuna, ni de ninguna persona. Aquí el tema es obediencia y adoración. Este siempre ha sido el tema en cuestión y es lo que Satanás siempre ha querido que los ángeles en el cielo y nosotros aquí en la tierra podamos entender. Bueno, Él busca que nosotros lo adoremos a Él, pero Dios busca que nosotros reconozcamos su soberanía y su majestad. Y así los que se van detrás de la marca de la bestia, de la adoración falsa, recibirán el castigo, así como lo hemos leído en estos textos de Apocalipsis. Es decir, no le esperan nada bueno a aquellos que se mantienen en una obediencia a la marca de la bestia. La única parte de la ley de Dios que se ocupa de hablar del tiempo es el cuarto mandamiento, la adoración al día declarado por Dios. Satanás ha buscado destruir este día para establecer su propio día, y durante la historia ha hecho bien su trabajo y con éxito ha logrado que muchas personas pues cambien el día de adoración y cambien del día sábado para cambiarlo por el día que Él ha decretado, que es el día domingo, como día de adoración. Y es este día el que hoy día muchas personas, muchas iglesias obedecen, proclaman sin ni siquiera un versículo que lo mencione, aunque pues es interesante que hoy día ya vemos también que la gente se atreve a cambiar la palabra Sabbat o Shabbat en el original, y hoy día lo cambian por domingo. Solo podemos pensar que Satanás no descansa en desvirtuar a Dios, de desvirtuar y acabar con la ley, en socavar y destruir el día de reposo que se convierte en la señal entre Dios y su pueblo. Por otra parte, si le hablas a un cristiano de 9 mandamientos, hoy generalmente le puedes decir esto a muchos cristianos, le hablas de 9 mandamientos y ellos te lo van a aceptar de una manera tranquila. El mandamiento del sábado quizás no se lo puedes tocar, porque inmediatamente te pueden decir: te acepto todos los otros 9 mandamientos excepto el sábado. Pero hablar del sábado hoy día suena hasta loco, suena legalista y que somos atrevidos al querer obedecer un día que supuestamente está abolido. Yo creo que usted y yo, hermano querido, creemos firmemente que estamos dispuestos a creerle a Dios antes que creerle a los hombres. Quiero invitarte para que nos compartas en los comentarios si en tu experiencia cristiana te ha tocado serle fiel a Dios por el sábado. No sé si te ha tocado ser fiel en tus estudios, en tu trabajo, con tus compañeros, en tu barrio, en las cosas que hayas experimentado. Compártenos allí tu testimonio. ¿Qué te ha tocado hacer para serle fiel a Dios por causa del sábado? En la lección del jueves, titulada El mensaje de los 3 ángeles. Para este día de la lección veremos este mensaje que es distintivo para nosotros como iglesia adventista. Para encontrar este poderoso mensaje, debemos ir al libro de Apocalipsis capítulo 14 y lo veremos desde el versículo 6 al versículo 13. El primer mensaje, aunque ya hemos hablado de esto en la parte del estudio de esta semana, vamos a ver algunos textos que nos van a recordar. Por ejemplo, el versículo 7 dice así: teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio
y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una vez más, resumimos este versículo diciendo que Dios quiere obediencia a la ley de Dios y adorar o reconocer, obedecer al Creador. Y esto inmediatamente nos lleva a buscar el único mandamiento que nos habla de esto, que es el sábado, el séptimo día, el día de reposo. Por otra parte, tenemos el mensaje del segundo ángel. Y si vamos al versículo 8, allí lo vamos a encontrar, que dice así: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En este segundo mensaje del ángel, que va conectado al mensaje del primer ángel, podemos ver una relación y podemos ver a un culpable que ha hecho que los moradores de la tierra se hayan embriagado con el vino de sus malas intenciones. Babilonia, en el libro de Apocalipsis, en la Biblia, cuando se habla de profecía, simboliza el poder religioso, a ese poder religioso que pervirtió la verdad y por lo tanto rechazó el mensaje que el primer ángel habló. Ahora, en palabras más sencillas, este poder religioso es Roma papal, que hizo que las multitudes fueran detrás de sus tradiciones establecidas por su gobierno. Esas tradiciones llevaron a la iglesia a través de la historia a que creyera en cosas que no están en la Biblia y que van contrario a la ley de Dios. Por ejemplo, se habla de la intercesión de María, de la inmortalidad del alma, de las indulgencias, de los bautismos que se hacían a los bebés o que se hacen a los bebés, de la supremacía del Papa como Dios en la tierra, entre otras falsas enseñanzas. Sin embargo, el ataque que perdura para nuestro tiempo y el cual el primer ángel anuncia y nos recuerda que Babilonia iba a echar por tierra sería la de la adoración del día de reposo. El día que recuerda al Creador, el séptimo día, que es el día de reposo, que es el día que el Señor ha apartado para su adoración. Ahora, a veces hay una excusa que dicen algunos cristianos, es que todos los días son de Dios. Sí, claro, todos son de Dios porque Dios los creó, pero hay uno especial y Dios mismo pidió que fuera especial porque Él lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Pero Roma papal o la Iglesia católica ha hecho un cambio haciendo que ese séptimo día ya no sea el día de adoración, sino que ahora sea el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Ahora, seguido a este mensaje, tenemos que leer el mensaje ahora del tercer ángel. Y si leemos el versículo 9 del capítulo 14, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí se presentan dos opciones que son totalmente opuestas. La primera opción es adorar al Creador, y la segunda opción es adorar a la bestia. Recibir la marca de la bestia para obedecer a Satanás o adorar al Señor Jesús como el soberano creador. Jesús o Satanás. Son dos opciones: la ley de Dios o las tradiciones humanas. El sábado o el domingo como institución humana. La verdad o el engaño. Todos, desde ya, en este momento debemos escoger a quién debemos o pensamos servir. Si decidimos tomar la decisión de ir en el camino de la verdad, debemos seguir lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la distinción del pueblo de Dios. Aquí se resume por qué creemos que Jesús o por qué creemos en Jesús, su palabra y en su ley. Porque en el tiempo final Satanás buscará destruir al remanente que desea serle fiel a Dios. Aunque esto traiga oprobio, persecución y hasta la muerte misma, hay una promesa y la Biblia nos llama de una forma especial. Apocalipsis 14:13 dice así: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este conflicto final se centra en la adoración y en el centro está el sábado. Pero todo lo que puedas hacer para mantenerte firme, fiel al Señor, tendrás una recompensa que en la eternidad disfrutaremos. Y la disfrutaremos junto con nuestro amado Señor. Qué lindo, hermanos queridos, saber que a pesar de todo lo que pueda venir, la Biblia dice que en Apocalipsis 14:12 que también nos habla de la fe de Jesús. Y la referencia aquí no solamente es para quienes tienen fe en Jesús, sino los que tienen la fe de Jesús. Esa fe es una fe profunda, comprometida y fuerte que no nos hará sucumbir. La fe de Jesús nos ayudará en la crisis final y nos enfrentaremos a la persecución, nos enfrentaremos al desempleo, a las rivalidades, a la cárcel, a la propia muerte. Pero tener la fe de Jesús nos ayudará a preservar esa fe hasta el fin, a perseverar hasta el fin. Querido hermano, creo que vale la pena esforzarnos por el Señor, vale la pena hacer esa profesión de nuestra fe públicamente, porque el Señor nos llama bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, los que de aquí en adelante creen en la palabra, defienden la palabra, mueren en Cristo, porque aunque esté muerto, Jesús nos levantará, Jesús nos llevará a la victoria y nos dará una recompensa eterna. En la lección del día viernes, para estudiar y meditar, vamos a leer una cita y daremos también las conclusiones de la lección de esta semana. La lección para este día nos invita a reflexionar de la experiencia del pasado y la de nosotros ahora con la observancia del sábado y la marca de la bestia. El conflicto de los siglos, en la página 502, nos dice: los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante Él, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado con respecto a la obligación del verdadero día de reposo, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello el papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Un día perderemos la libertad de expresión. Un día será obligatorio obedecer el domingo como día de culto y adoración. Un día esa libertad para asistir el sábado a la iglesia la perderemos. Y la pregunta que te hago hoy: si hoy que gozamos de libertad, de culto para asistir a la iglesia en sábado y no aprovechamos, ¿será que seremos fieles cuando se nos prohíba y condene por hacerlo? ¿Será que ahí sí vamos a ir a la iglesia? El tiempo de preparación no es, hermano querido, cuando se promulgue una ley dominical. La obediencia es hoy, es ahora. Si a alguien se le hace difícil dejar su trabajo o sus estudios por causa del sábado, ¿será que se está preparando para cuando nos obliguen a hacerlo a través de una ley dominical? Recuerda que nos estamos preparando para la eternidad. Y todo, absolutamente todo lo que sea necesario para abandonar lo que nos impida llegar al cielo, hay que dejarlo. Porque vale más el cielo que cualquier cosa material en este mundo. Dios nos ayude, apreciados hermanos y amigos, a decidir por Jesús y a hacer su voluntad. Quiero dar las conclusiones que nos dejan esta semana la lección. La primera conclusión dice que los temas bíblicos del gran conflicto y del santuario celestial nos llevan a entender que el tema
está entrelazado entre la ley de Dios y el sábado. En segunda instancia veremos que defender la ley de Dios es defender el carácter de Dios y su condición de creador. Además que pues entendemos que Dios es el único o la única fuente que establece normas. No estamos determinados por normas humanas o por líderes espirituales o religiosos. En tercer lugar, como adventistas del séptimo día, proclamamos algunas verdades que vimos en esta lección y que creemos a través de la Biblia. La primera, hablamos o creemos en la inmutabilidad de la ley de Dios. También en el sábado como día de conmemoración de la creación y a Dios como el soberano de este día. También recordamos o entendemos que somos el remanente para este último tiempo para predicar el llamado de Jesús y decirle al mundo que Jesús viene pronto y que debemos prepararnos. También veremos o entendemos en resumen que nuestro mensaje central es la predicación del mensaje de los 3 ángeles que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Este mensaje, hermanos, tiene que ser levantado y tiene que ser predicado. Quiero invitarte para que en esta ocasión coloquemos allí la frase. Toda la semana lo hacemos y quiero invitarte que si tú crees en lo que voy a decir, tú lo puedas escribir en los comentarios. La frase es: yo amo a Dios, obedezco su santa ley y guardo el sábado. Voy a volverla a repetir. Yo amo a Dios, obedezco su santa ley y guardo el sábado. Si tú haces esto o quieres hacer esto, quiero invitarte a que lo coloques allí en los comentarios y podamos hoy reconocer públicamente que tenemos un Dios al cual amamos, un Dios al cual le obedecemos a través de su palabra y un Dios el cual nos ha dado un día para encontrarnos cada semana. Si ese es tu deseo, escríbelo allí en los comentarios. Quiero invitarte para que oremos y finalicemos este repaso y comentario de la lección. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra que se vendrán tiempos difíciles y que es el tiempo ahora y en este momento en que tenemos que prepararnos y seguirte, Señor, de manera correcta. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a entender que cada día nuestra vida debe depender de ti. Instrúyenos, ilumina nuestra mente, danos sabiduría y decidimos hoy obedecerte a ti antes que a los hombres. Guárdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado amigo y hermano, que Dios te bendiga, que Dios siga llenando tu vida de grandes y muchas bendiciones. Y recuerda, como siempre lo decimos, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.